Buenas noches, les doy la bienvenida a Historia Clínica, examen a la pandemia cultural en el centro de Medellín, una serie de conversaciones propuesta por la Alianza Cultural por el Centro para hacer un diagnóstico real y directo del estado de los actores de la cultura y de la cultura en el centro de la ciudad. Para los que nos siguen en las diferentes redes, en Facebook y en YouTube, les aviso que estamos utilizando una aplicación que tiene un generador de caracteres. Lo pueden desactivar de un piñoncito que aparece en la parte inferior derecha en quienes están en el computador o en los tres punticos quienes nos están siguiendo desde un celular. El día de hoy tenemos como protagonista la calle. Vamos a hablar de ese espacio que habitamos todos, del espacio público en el cual nos encontramos, algunos para desarrollar diferentes actividades propias de lo público, pero también que es un espacio propio para el encuentro de muchas situaciones de lo privado. Un espacio que genera conflictos, que nos genera muchas inquietudes,
un espacio que a veces permite la posibilidad y el desarrollo del transitar, del habitarlo, pero también es un espacio habitado por el comercio, habitado por los privados, habitado por un montón de dinámicas, y para ello tenemos dos invitados que nos pueden hablar precisamente del tema. Tenemos por Distrito Candelaria al director de Distrito Candelaria, Sergio qué pena, Sergio Patiño, y Yomar Benítez, el subsecretario de Espacio Público, que todavía estamos esperando en este momento, pero que prontamente se conecta. Sergio, bienvenido a Historia Clínica. Gracias, Juan, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y en especial a la Alianza Cultural por el Centro. Bueno, y Yomar, bienvenido también a Historia Clínica. Bueno, un saludo a todos y a todas las personas que estén conectadas y especialmente agradecer esta invitación a la Alianza Cultural por el Centro. Bueno, con ellos vamos a desarrollar la conversación del día de hoy en esos 4 momentos que nos han atravesado durante estas varias ediciones de Historia Clínica, de Examen a la Pandemia Cultural por el Centro. Vamos a pasar por un momento inicial de preexistencias, después vamos a hablar de ese síntoma, de esa situación puntual en la que nos ha puesto la pandemia en este momento. Vamos a hablar de un poco del tratamiento que se le ha dado al tema y el pronóstico precisamente de la calle, del espacio público, de ese espacio de encuentro de todos. Pero bueno, entremos en materia. Sergio, desde Distrito Candelaria se han adelantado un montón de iniciativas. Son, digamos que los habitantes naturales de la calle, porque todo el tiempo están recorriendo espacios y territorio y están encontrándose con las realidades de la ciudad. Háblanos un poquito de qué es Distrito Candelaria y qué hacían, por lo menos hasta hace 4 meses desde Distrito Candelaria, para conocer el territorio, para encontrarnos con esos protagonistas de la calle que están allí habitando y haciendo vivo el espacio público. Bueno, el Distrito Candelaria nace en el 2014 como iniciativa ciudadana de empoderarnos de los espacios y habitarlos. Es así como nos damos a la tarea de crear diferentes metodologías que nos permitieran llegar a diferentes públicos, como lo son los niños, los jóvenes, los universitarios, y compartir con los viejos que conocían el centro, para llegar a esos públicos y que esos mismos espacios que hablamos hoy de espacio público sean tomados en buena hora. Bueno, Yomar, yo no le voy a preguntar de qué institución viene usted, pues no vamos a hablar de la alcaldía, no vamos a hablar de la secretaría, pero sí tengo una pregunta puntual que nos puede dar un poco de contexto. Digamos que el espacio público abarca un montón de dimensiones de lo que somos como ciudad, de cómo nos constituimos como sociedad, pero particularmente hay una cosa que a mí me inquieta. Desde esas diferentes perspectivas de abordaje que tiene el espacio público, digamos que una puntual es cómo estamos ordenados en espacio público. Y la inquietud que tenía era, hay muchas dependencias que hacen parte de la alcaldía, diferentes son las secretarías y digamos que el enfoque puntual en el espacio público se puede tener desde esas múltiples perspectivas, pero particularmente tu dependencia, digamos que la Subsecretaría de Espacio Público hace parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. ¿Por qué ese enfoque, que no es de ustedes, no es de esta alcaldía, digamos que es un enfoque de vieja data, por qué el espacio público se aborda desde esa perspectiva de seguridad y convivencia? Bueno, yo creo que es una pregunta que la ciudadanía debería hacerse. Tal vez en algún momento, lo entiendo yo, en los ejercicios de modernización de la alcaldía, tanto del gobierno de Aníbal Gaviria como de Federico Gutiérrez, se optó por hacer una secretaría que fuera jefe de gabinete o coordinadora del gabinete, que fue la Secretaría de Gobierno. Esa secretaría empieza a convertirse en una secretaría de gestión, así como se llama gestión del gabinete, un trabajo interadministrativo con las distintas secretarías, pero esa secretaría en administraciones anteriores, en el caso de Alonso Salazar, de Sergio Fajardo, de Luis Pérez, esa secretaría tenía a su cargo
unas subsecretarías y unos programas que después de esa modernización quedaron al aire. Los temas de seguridad se fueron a la Secretaría de Seguridad, pero los temas de la convivencia, en el caso, por ejemplo, de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia o la Subsecretaría de Espacio Público, que creo yo que la gestión del espacio público es un asunto de la convivencia ciudadana, entonces también se fue a la Secretaría de Seguridad porque ya no la asumía la Secretaría de Gobierno. Entonces, digamos que esa fue como la disposición que hubo en esa modernización, y ahí estamos. Bueno, yéndonos por esa línea de la convivencia, de que el espacio público es ese espacio por excelencia en el cual convivimos y habitamos, hay una multiplicidad de actores, y particularmente desde el Distrito Candelaria se ha generado un montón de dinámicas que tienen mucho que ver con el habitar el espacio, el recorrer, el transitarlo, pero que también tienen un ejercicio de memoria importante. Digamos que muchos de esos actores que conviven y que habitan la ciudad y el territorio y el espacio público puntual están por el orden de la memoria, de eso que somos como ciudad, de esas situaciones puntuales que nos llenan de cierta identidad. Hablo puntualmente de los oficios y las artes que Distrito Candelaria se ha ocupado en muchos de sus recorridos, en muchos momentos de dignificarlos, de reivindicarlos. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de reivindicar actores puntuales del territorio? Hablamos de, no sé, floristas, emboladores, loteros. ¿Cómo ha sido ese ejercicio, Sergio? Bueno, entendiendo que el espacio público viene siendo algo físico, se necesita ese contexto del patrimonio inmaterial, que son las artes, los oficios y los saberes, que son si nos volvemos un poquito en el tiempo, vemos cómo desaparecieron las barberías, las zapaterías. Entonces, los pocos que hay, nosotros tratamos de que la gente conozca esos oficios que aún se hacen acá a mano, los zapatos, los bolsos, los carpinteros, los ebanistas, todas estas artes y oficios que lo que tratamos en los recorridos es dignificarlos a ellos y al espacio que ocupan. Hay algunos ya casi en extinción, por ejemplo, los tinterillos, pero Sergio, siendo puntual, hay algunos de los puntos que hacen parte del centro, incluso cobran sentido a partir de sus oficios. Contanos un poquito de esos espacios y esos territorios y cómo se han desarrollado dinámicas alrededor de esos oficios puntuales. Pues de oficios desaparecidos, lamentablemente desapareció el de la fotografía esta de cajón que había por los lados de la Alpujarra. Y ahora por los lados de El Palo por San Ignacio, se están tomando mucho lo que son los guarnecedores, talabarterías y todo este trabajo de cuero que se vienen uniendo ahí, que nos irá a pasar después de esta pandemia. Los peluqueros, como barberas, sí desaparecieron, queda una que otra en Guayaquil. Y no, muy pocos ya. Bueno, Yomar, y aprovechando un poco el tema de los oficios, digamos que son, volviendo a hablar de esos diferentes actores que ocupan el territorio, digamos que puntualmente desde la Subsecretaría de Espacio Público se pueden evidenciar muchos de sus ocupantes. ¿En qué nivel o cómo se clasifican o cómo se logran diferenciar esos diferentes ocupantes del centro? Por ejemplo, las cifras de informalidad en el centro de Medellín son bastante altas, bastante elevadas. Creo que hay diferencias en los registros, pero por ejemplo, en la alcaldía pasada se hablaban de 14.000, en algún momento se ha llegado a hablar de 20.000 informales, podríamos hablar de cerca de 17.000 informales que ocupan el espacio público, pero digamos que los informales no se pueden medir, no se pueden poner en la misma medida. Hay unos que hacen parte de estos que menciona Sergio, que incluso uno pensaría son ocupantes legítimos del espacio público por esa tradición, por ese aporte al patrimonio inmaterial que tienen en la ciudad,
hay otros que se dedican a dinámicas netamente comerciales, digamos puntualmente los que venden CDs, los que venden películas, y cómo se logra diferenciar los que son informales de los que son ilegales, y en medio de esos informales, ¿qué criterios hay para diferenciarlos, para poder hacer una intervención? Claro, hay una preocupación colectiva que tiene que ver con el tipo de venteros que tenemos en el centro de Medellín. Indiscutiblemente hay unos venteros tradicionales que han sido oficios de décadas en el centro de la ciudad. Te pongo ejemplo, las tinteras del Parque de Río, los lustrabotas o emboladores del Parque de Río o embellecedores de calzado, como se llaman ellos. También las flores en Junín, por ejemplo. Los artículos de cuero en parte de la playa y parte de Sucre. Pero yo creo que ahí lo valioso es que nosotros podamos hacer el reconocimiento. En términos de la regulación, nosotros tenemos que arrancar por esta gente que ha estado haciendo un trabajo constante, y no es que sea, digamos, no es que hayan adquirido un derecho en el espacio público, no, es que merece el espacio público ser habitado por ellos. Son necesarios en el espacio público. Creo que es como la dimensión que hay que tener. También habrá que clasificar estas otras posturas del ventero que está siendo tercerizado por grandes capitales que traen contenedores de mercancías a la ciudad. Ya miraremos posteriormente la forma en que llegan a las mercancías, pero están poniendo a los venteros a tercerizarles sus mercancías, están siendo distribuidores de sus mercancías. Eso es un asunto que hay que mirarlo con detenimiento. El caso de las carretas con cosechas y con alimentos, que si bien tienen su consumo popular en el centro de Medellín, pues muchas de esas carretas vienen a través de capitales que hacen que estas personas solamente sean distribuidores. Entonces yo creo que parte del modelo que Espacio Público hoy está proponiendo a la ciudad tiene que ver con una mirada inteligente de lo que significa habitar el espacio público. No solamente en la dimensión espacial, como lo mencionó Sergio ahorita, sino que no solamente el espacio público es esa dimensión espacial, sino que también nosotros pensamos que hay una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión ambiental y sin duda una dimensión cultural. Entonces, el trabajo que estamos haciendo hoy es clasificando estos venteros, clasificando estas tipologías y obviamente con base en eso plantear metodologías distintas para cada uno. Sergio, usted se mueve un poco más. Sí, dale, ibas a decir algo, Sergio. Me gustaría, para no perder el hilo, preguntarle a Yomar si dentro de esas actividades que se están diferenciando, están diferenciadas las artes de esos oficios de ventas de artículos. Sí, sí, claro. Claro, no, nosotros no podemos desconocer, esto no es una subsecretaría que la vayamos a hacer desde escritorio. Hay que salir a las calles y salimos a las calles a encontrarnos que la activación, que el espacio público como espacio también de encuentro y entretenimiento, como espacio de interacción humana, pues tiene a su vez esa expresión cultural muchas veces callejera y mal entendida. Esa expresión de ese artista que está en las calles, que puede ofertar todo su talento en el espacio público y que deje, digamos, de ser un artista discriminado, un artista considerado un ocupador ilegal. Yo creo que hay que pactar la cultura en el espacio público. Ahora lo decíamos, el espacio público no es solo los metros de terreno o de espacio que tenemos libre para que la gente transite. El espacio público es realmente esa cualificación del entorno donde todas las expresiones humanas puedan caber, y la cultura y el arte es una de ellas. Bueno, Sergio,
Dentro de ese ejercicio que hace Distrito Candelaria de identificar el territorio, de identificar los oficios, digamos que esa particularidad de los oficios y las artes que se desarrollan en el espacio público está constantemente modificándose, alterándose, cambiando, y no está necesariamente mediado por esas dinámicas de confianza legítima que son los que históricamente y tradicionalmente han ocupado los espacios, como los loteros, como los, iba a decir escribas, como los tinterillos, como las floristas, pero particularmente el mundo de los artistas es un mundo que está yendo y viniendo. Los charrangueros están toda la vida allí, pero ustedes desde Distrito se han relacionado con artistas que vienen de paso, que hacen recorridos por todo el país y a veces vienen a actividades puntuales, pero el espacio público es la oportunidad del sostenimiento. ¿Cómo es ese relacionamiento con esos artistas y con esos actores puntuales que están de paso, Sergio? Pues el relacionamiento es que algunos de ellos pues los hemos contratado para nuestros eventos y el ideal que nosotros buscamos es que pasajes como el pasaje Cervantes, Córdoba, La Playa, Junín, estén abiertos espacios para este tipo de públicos que llega a transmitirnos cultura y a transmitirnos sus conocimientos, donde sean los pasajes de las artes, donde hayan estatuas humanas, músicos, no sé, cualquier cantidad de cosas que se pueden hacer en el espacio público y que son transitorios, o sea, ellos no se van a quedar ahí, porque ellos vienen por una semana, días y siguen su recorrido. Entonces no van a ser estacionarios siempre. Entonces la relación que hemos tenido con ellos ha sido de acogida y de intercambio. Bueno, por acá Ed Valderrama le manda un saludo a todos los viejitos de la Candelaria, los mejores carrangueros de la ciudad. Bueno, yo, Omar, hablando no de los viejitos, sino de esos que están de paso, está contemplado dentro de esa perspectiva de ciudad que se tiene desde espacio público, esos habitantes que están de paso y que, digamos, pueden dinamizar algunos escenarios puntuales. Sí, definitivamente hay una activación natural de escenografías, de teatrinos, de plazoletas, donde el artista callejero le ha puesto su sello a Medellín. O sea, ¿quién descarta o quién puede invisibilizar lo que sucede en Junín con los artistas callejeros que se ubican ahí? Inclusive el mismo artista malabarista de los semáforos. Yo creo que irrefutablemente tenemos que construir una agenda de gestión del espacio público donde estas expresiones estén. Y ya hay manifestaciones, Bogotá lo hizo en la séptima y ha funcionado. Entonces, yo creo que Medellín se merece también esa activación y esa posibilidad de que la ciudadanía sepa que el centro es más que el tránsito, que el centro es más que consumo, el centro también es vida, es el habitar de ese Medellín que sale a su jardín desde las laderas y se encuentran en lo que nosotros llamamos la parrilla centro, pero realmente es el jardín de Medellín. Bueno, los que nos están escuchando ya han empezado a comentar desde muy temprano y nos invitan a pasar de fase, porque yo creo que hay algo importante que nos convoca y es precisamente hacer ese diagnóstico de la situación puntual en la que nos vemos sumidos gracias a la pandemia y gracias a cómo se transforman las condiciones, no solo puntuales desde lo íntimo, sino también las de habitar el espacio público, de encontrarnos, las formas en las que nos podemos relacionar allí. Entonces, pues empecemos por Sergio. Sergio, ¿cómo se ha visto afectado de forma puntual Distrito Candelaria y cómo se han modificado esas situaciones alrededor de las cuales desarrollaban su ejercicio de habitar el territorio, de recorrerlo? Hay un presupuesto básico y es que, supongo yo, ya no se están haciendo recorridos. ¿Qué ha pasado con Distrito en este momento
en el cual entramos en una situación de aislamiento físico que gracias a estas dinámicas de la virtualidad, digamos, no es del todo aislamiento social. Bueno, pues nosotros somos calle. Y al quitarnos la calle, pues digamos que lo que hemos estado en este momento es presentarnos en convocatorias y mirando cómo trascendemos a estos medios digitales y migramos parte de nuestro conocimiento y en nuestras plataformas para que se pueda visualizar y digamos que de una u otra manera ponernos al día con con esta nueva forma de ver y sentir la vida. Y se han pensado, no sé, recorridos virtuales, ¿qué están haciendo puntualmente, Sergio? O están viviendo en sus casas? ¿Están separados, juntos? Sí, digamos que estamos separados, pero juntos en los proyectos como equipo. Y recorridos virtuales hemos hecho algunos y ha sido buena la acogida, pero realmente no se siente lo mismo. Bueno, Yomar, y entrando un poco a las conversaciones que nos van proponiendo, por acá Juan Esteban Díaz pregunta cuál es la apuesta por la vida en el espacio público en este confinamiento. Digamos que, ¿en qué forma se ha modificado esa relación ciudadano-espacio público, transeúnte-espacio público, a lo largo de la pandemia? Pues ya entrando en ese ejercicio de diagnóstico de evaluar cuáles son las condiciones puntuales que nos pone esta situación, pero además de esa relación ciudadano-calle, pues digamos que hay diferentes momentos en los que se ha evolucionado en el centro. Puntualmente hubo un momento inicial de aislamiento total, después se reactivaron algunas dinámicas en el centro de Medellín, desde hace cerca de 8 días, otra vez parte de la Candelaria, digamos que retoma esos momentos iniciales en los cuales habitar el espacio era una cosa complicada y vemos recientemente algunos herramientas de los parques. ¿Cómo ha sido desenfrentarse a esta situación de pandemia y cómo se ha abordado desde espacio público esa situación? ¿Qué características nuevas nos presenta esta situación? Mira, Juan David, el relato de lo que sucede hoy en el centro tiene, tiene situaciones que creo que a veces son muy complejas. Una de ellas, los asuntos de la desconfianza en el otro, de la desconfianza al que se me arrima, de la desconfianza al que tose, de la fila, pero a su vez esa, esa activación del centro es necesaria para sostener unos mínimos de desarrollo y de actividad humana en Medellín. Es decir, el acceso a bienes y servicios sigue estando en el centro. Los puntos equidistantes de transporte de la ciudad y de las empresas están en el centro. Entonces, hay cierto nivel de caos entre la necesidad y la desconfianza. Lo segundo tiene que ver con una desmitificación que nosotros quisiéramos que sucediera en el entorno basado en la realidad de la pandemia. Cuando esto empezó, decíamos, esto no llega al centro, a los sectores populares, porque solo es para quienes tienen familiares en el exterior o han viajado. Hoy ya es un asunto de todo el mundo, pero digamos ya empiezan a crecer algunos discursos que quizá discriminan a que en el centro solo le da COVID al ventero informal, ¿sí? Y en el centro estamos toda la ciudad, está el empresario, está el estudiante, está todo el mundo que pasa por el centro de Medellín. Entonces, de cierta manera se satanizó un poco ciertas poblaciones, pero yo lo que creo es que
el riesgo del centro es que en la medida en que el centro siga siendo lo que es un espacio de encuentro, de aglomeración, de tránsito, de recorrido constante, se pone riesgoso en términos de la pandemia. Es lo necesario en tiempos de desarrollo de la ciudad y habitabilidad de la ciudad, pero es inconveniente en lo que hoy está pasando, ¿cierto? Porque nosotros quisiéramos que todo mundo tuviera sus condiciones socioeconómicas resueltas, pero igual para resolverlo tiene que ir al centro a trabajar, igual para resolverlo tiene que estar en el transporte público, tiene que ir por su nómina a las filas de bancos los fines de semana, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso? Yo creo, y lo hemos hecho, por ejemplo, en la subsecretaría, de lanzarnos como unos actores de una pedagogía del cuidado. Es decir, nos hemos ido a las aglomeraciones de venteros, a las aglomeraciones de filas, a las aglomeraciones de compradores en centros comerciales o en almacenes, a decirles, por favor, su tapabocas, su distanciamiento social, su lavado de manos, es decir, generar una conciencia. Espacio público ha sido una especie de dinamizador de esa cultura del cuidado en el centro. Y bueno, ya enseguida te voy a contar que la cura para esta enfermedad que hemos ido identificando tiene que ver, uno, con la solidaridad. Y creo que cuando yo entiendo y hago conciencia de que si me cuido estoy cuidando al otro, es un ejercicio solidario. Dos, nos fuimos a construir un diálogo muy proactivo con los venteros y con el comercio formal, y es la construcción de un modelo de defensa de la vida o de protección de la vida y de reactivación económica, que lo llamamos Medellín Me Cuida Venteros. Eso tiene unos componentes que enseguida te los cuento para que Sergio pueda conversar, pero lo más importante es que nos fuimos hacia el camino de construir protocolos de bioseguridad con venteros informales, construir protocolos de bioseguridad con venteros ambulantes y obviamente con el comercio formal. En esa tarea estamos y creo que parte de la medicina tiene que ver con esa apropiación colectiva de la solución. Sergio, mencionaba Yomar que también parte de la medicina tiene que ver con la confianza y con la solidaridad. Se ha vivido desde distrito y con las entidades aliadas y con las entidades que hacen parte de ese círculo cercano a distrito, ese ejercicio de solidaridad. ¿Cómo ha funcionado eso de la solidaridad y de cuidémonos y cuidémonos mutuamente y cuidemos al otro con distrito? Pues yo creo que ahí para resaltar la labor que ha venido realizando parte de mi equipo, como lo son Kelly, Edwin y todos los amigos de Plazarte, quienes se dieron a la tarea de conseguir recursos para llevar y compartir estas ayudas con la solidaridad con todas estas personas de los inquilinatos y de algunos artistas. Entonces... Y volviendo con el tema de la solidaridad y de reconocernos un poco, ¿cómo se puede generar esos escenarios de confianza a través precisamente de esos ejercicios de reivindicación que desde distrito se impulsan, de reivindicación del artista, del ventero popular que ejerce acciones puntuales como los que hemos mencionado ya, floristeros, venteros ambulantes, las tinteras que mencionaba Yomar ahorita? ¿Cómo se puede impulsar ese ejercicio de reconocerlos y de reconocerlos como iguales y de solidarizarse con ellos, pero además de hacerlo de forma segura, cuidándolos a ellos y cuidándonos a nosotros? ¿Se puede desde la cultura? ¿Se puede desde esos ejercicios que hace Distrito Candelaria? Pues yo creo que en este momento no hay otro camino que no sea la cultura para reconstruir el tejido, sobre todo en el centro de la ciudad, y resignificar todos estos oficios. Ahora bien, la tarea creo que queda un poco difícil cuando la Organización Mundial de la Salud nos propone que cada habitante debe tener y disponer de 10 a 15 metros cuadrados para su beneficio.
y en la ciudad sí alcanzó, yo creo que no llegamos a 3 metros cuadrados por persona, o sea que ni para el distanciamiento social nos da, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estar juntos pero no revueltos? Bueno, Gisela Posada nos preguntaba ahora, ¿qué propuesta articulada se está pensando? Creo que es para Yomar la pregunta. Se está pensando el Estado para proponer cambiar el quédate en casa por cuidarnos y vivir la ciudad, la casa de todos. Vivir confinados eternamente es insostenible. Yo creo que va un poco en coherencia con lo que mencionaba Yomar ahorita. ¿Cómo logramos equilibrar ese cuidarnos, pero al mismo tiempo habitar el espacio público? Sí, esto tiene momentos. Esto, cada diagnóstico es distinto dependiendo de los repito, de los contextos y de los tiempos. Hoy, por ejemplo, quien creyera, basado en la información epidemiológica, sí es bastante difícil pensar inclusive en una activación normal de la ciudad. Pero el camino a estos cierres temporales también es el camino a la construcción de una conciencia colectiva del cuidado, del respeto por el otro, del cuidado de sí mismo. Obviamente es tan duro tener COVID hoy en Medellín como también los niveles, por ejemplo, de diagnósticos de enfermedades mentales o comportamentales, ¿cierto? Depresiones, deseos de suicidio, violencia intrafamiliar, alteraciones de conductas. Yo creo que es bastante delicado eso, sin hablar de los efectos económicos que todos lo sabemos, las empresas, los empleos que se pierden. Nosotros tenemos que llegar a una reactivación de la ciudad donde convivamos de alguna manera con ese contexto. Pero, repito, cada momento, cada etapa lo va mostrando. Eso no puede ser solo con el deseo, tiene que ser un asunto medido, tiene que ser un asunto que haga parte de la identificación de oportunidades. Ahorita salimos posiblemente de esta curva alta y eso nos va a hacer un llamado a una nueva etapa de activación de la ciudad, y esa etapa tiene que pasar por lo que les mencionaba ahora. El tema de la solidaridad y el tema de una profunda conciencia ciudadana de autocuidado. Y eso hay que trabajarlo, sí, Sergio lo mencionó ahorita, desde la cultura, que creo que es un gran mecanismo para activar la ciudad en torno a esa conciencia. Entremos un poco en el escenario del tratamiento, de lo que hemos estado haciendo, de cómo hemos inventado un montón de curas para tratar de solucionar la situación, para tratar de salir adelante. Y me gustaría de pronto plantear a Sergio, el caso puntual de Distrito es un caso interesante porque precisamente refleja ese ejercicio que desde la juntanza, desde agruparnos, desde los escenarios de solidaridad, pues se ha logrado sobrellevar un poco la situación. Digamos que Sergio ahora nos mencionaba, el distrito se debe a la calle, y el no poder estar en la calle en cierta medida, bueno, no en cierta medida, en toda la medida, afecta la posibilidad de ser distrito de forma natural, implica desnaturalizarse un poco para sobrevivir. Sergio, ¿hay posibilidades de reactivación, ya no sé si económica, reactivación cultural o reactivación de algún tipo para Distrito Candelaria? Y si se puede reactivar, ¿cómo sería esa forma de reactivarse? A ver, yo pienso que estamos en un punto muy importante de la historia, porque acá lo que estamos viendo es que estamos trabajando a ciegas, porque de aquí para allá el centro como lo conocíamos no va a volver a ser. Entonces, ¿cómo va a ser ese nuevo centro para nosotros y nosotros cómo podemos aportar desde la cultura, desde la movilidad, desde la pacificación del tráfico,
desde el uso del espacio público por parte de privados para beneficio de privados y desde el espacio público de uso público para beneficio no del público, sino de la alcaldía. Entonces, es como eso. Bueno, y Yomar, pensando en las condiciones puntuales que nos pone esta pandemia, digamos que en el ideal del tratamiento que se está aplicando tendríamos un centro un poco más vacío, sin aglomeraciones y grandes filas, pero es ideal, digamos que no es cierto. Pero esas condiciones puntuales a las que se le apuesta sí generan un montón de oportunidades para intervenir situaciones hegemónicas de ocupación del espacio público. Usted mencionaba ahorita, hay un montón de informales, pero también hay un montón de ilegales en el espacio. Y dentro de esos ilegales incluso hay niveles de ilegalidad, están desde los que se dedican al tráfico de estupefacientes hasta los que venden mercancía pirata o mercancía de contrabando. Digamos que esos niveles se ven reflejados en el espacio público, pero ¿es esta una oportunidad ahora que, digamos, hay un cierto control mayor de lo que pasa en el espacio, porque no están los mismos habitantes, porque no son los mismos los que lo frecuentan, para intervenir esas situaciones, para, digamos, cambiar un poco el contexto y que el escenario en el que nos veamos, una vez salgamos de esto, digamos, una vez podamos ocupar el espacio público, sea un escenario distinto? Quizás lo que haya que regular sea precisamente esa ocupación del espacio público por los venteros tradicionales, por los artistas, y no ese espacio público que históricamente ha sido ocupado por los ilegales, por las ventas de estupefacientes, en algunos espacios por las ventas de pornografía, incluso pornografía con menores de edad. ¿Cómo logramos volver esta una oportunidad? ¿Es posible volverlo o se sale del margen de maniobra que en este momento tenemos? Bueno, ahí el reto no solamente es de espacio público. Esto, no todo lo que sucede en el espacio público es controlable a través de la subsecretaría del espacio público. Definitivamente. Sí, entonces creo que es una mirada institucional. Aquí es un asunto de legalidad, es un asunto de gobernabilidad, pero requiere de altos niveles de estrategia y de inteligencia. De pronto creo que esa es una de las bondades de que la Subsecretaría de Espacio Público esté en la Secretaría de Seguridad, porque parte de la actuación conjunta para resolver asuntos de la seguridad podrían dar resultados. Mire, para mí, expendedores de droga o trata de personas o personas que explotan mujeres para el trabajo sexual en el centro de la ciudad no tienen nada que ver con el tema del espacio público. Ellos no son ni siquiera venteros ilegales del espacio público, no, son delincuentes. Son delincuentes como te los puedes encontrar en la calle, te los puedes encontrar en un barrio, en una centralidad, en una cancha de fútbol. Entonces, parte de eso es desmitificar el asunto de que hay que darles un tratamiento. No, lo que hay es que perseguir esta delincuencia y hacer el desmonte de esas estructuras. Lo otro es que sí es necesario que nosotros le demos una dimensión de equidad al espacio público, porque el espacio público como derecho colectivo y en la dimensión económica permite que usted usufructe, basado en las regulaciones de Estado, el mismo espacio público. Pero eso tiene que, no es lo mismo el ocupador del espacio público, ese señor que vive de las ventas de subsistencia, al señor que tiene un centro comercial o un almacén o una bodega y me saca 3 o 4 venteros con sus mercancías al espacio público. Hay un asunto de equilibrio social, de equilibrio económico y de equidad que nosotros no podemos descartar. Entonces, ahorita se viene una mirada no solamente de combatir la ilegalidad, sino las inequidades en el aprovechamiento del espacio público. Repito,
quizá todas las personas que están ahí necesitan, pero unos están siendo explotados. Hay un nivel de subempleo, hay un nivel digamos, de trato indigno en la relación laboral que nosotros tenemos que parar. Y estamos identificando dónde están esas cadenas de distribución, quiénes son los dueños de esas cadenas de distribución, porque eso, el tratamiento, como lo dije al inicio, es distinto. Quizás necesitaría una quimioterapia, un tratamiento mucho más fuerte de esas dinámicas de apropiación. Cauterizar ciertos puntos, sí. Cauterizar ciertos puntos. Sergio, en ese ejercicio de recorrer la ciudad, digamos que se hacen tangibles, quizás cuáles son los puntos más afectados por esas dinámicas de ilegalidad. ¿Hacen parte de pronto esas dinámicas, parte del ejercicio de reconocimiento del territorio que ustedes hacen? Pues digamos que uno ya sabe que esas dinámicas en ciertos espacios que uno frecuenta, esas dinámicas están ahí, pero que si te fijas en la historia, pues ya hasta el Jíbaro yo creo que está que coge jubilación. Entonces uno se pregunta por qué si hay tantos operativos y tantas cosas, sigue habiendo en los mismos lugares las mismas cosas, pero que eso ya es de fondo, pues sí, si uno revisa hacia atrás, siempre ha estado en los mismos problemas, en los mismos lugares. Entonces, no sería como nada nuevo. Y que son actores de los lugares que uno frecuenta y pues ahí siempre están. Pues está latente. Por ejemplo. Por ejemplo, el Parque del Periodista. Por ejemplo, por el Museo de Antioquia. Por ejemplo, por Pichincha. Por Cundinamarca, ¿sí? Mira que son los mismos lugares siempre. Bueno, a mí es que se me ocurren varios ejemplos, pero ahora hablando un poco de esas condiciones de inequidad que se generan en la ocupación del espacio público, yo recuerdo mucho algún momento en el que trabajaba cerca al Parque de Río, en la calle Boyacá, trabajaba en una estampación. El edificio en el que estaba era de uno de los propietarios de diferentes plataformas comerciales en el centro, y pues habían varios almacenes que hacían parte del edificio, pero puntualmente el dueño del edificio, que era dueño también de varios de los almacenes, tenía cerca de 5 o 6 carretillas afuera en las cuales también estaba vendiendo y haciendo un aprovechamiento, digamos, no sé si legal o informal del espacio público. ¿Cómo es esa relación entre privados formalizados, informales en la calle, y cómo se logra, digamos, un ejercicio de mediación o de organización desde espacio público para solucionar esas situaciones? El comercio formal, en cierta medida, entra en una desigualdad de competencia con los que están en la calle, pero también hay que entender que muchos de los que están en la calle vendiendo y haciendo su venta informal, pues, digamos, no tienen condiciones para formalizar, las condiciones para formalizar el negocio son complicadas, no tienen unas condiciones de estructuración del negocio, financieras, para poder generar esas situaciones puntuales que desde los locales se dan. ¿Cómo se media entre ese conflicto? Privados formalizados, privados informales. ¿Hay solución para eso? Y de pronto esta situación nos genera soluciones para controlar ciertas situaciones, digamos, para estructurar en algunos espacios puntuales estas dinámicas de comercio informal. Sí, yo creo que ahí es donde se convoca una junta médica. Ahí hay que identificar cuáles son los actores que pueden intervenir en esa cirugía del espacio público. Si tú miras, por ejemplo, ahorita Sergio Patiño hablaba de la identificación que desde Distrito Candelaria tienen de unos sectores y de unas problemáticas. El mismo comercio, las asociaciones o los gremios de comerciantes formales, las mismas asociaciones de venteros informales, el Estado, los colectivos culturales, cómo nosotros
logramos construir toda una masa de solución y podamos acordar. Es que también el ejercicio de la ocupación del espacio público no es siempre un asunto de legalidad, porque si usted fuera a mirar los niveles de ilegalidad, los basabas en cuál norma. O sea, ¿son delito o son una contravención policiva o es una indisciplina social o es que yo creo que también es una ética de la ciudad, porque en el desorden es más difícil ganar que en el orden. Y hablar con el ventero informal respecto a su tipología, respecto a su ubicación, respecto a que su ubicación no perjudique la actividad comercial del formal, pero que el formal en su desespero de mover mercancías éticamente tampoco de juegue sucio a la ciudad sacando, como tú lo contaste, carretas para que distribuyan sus productos. Eso requiere de micropactos. Oiga lo que estoy diciendo. Unos micropactos, unas microsuturas que hagan que vamos sanando parte por parte los asuntos del centro. Esto no es por decreto, no es que sacamos un decreto y se organizó el centro de Medellín. No, esto es un asunto que lo vamos a ir midiendo, entre otras cosas, la metodología hoy que tiene espacio público tiene que ver con la construcción de unos microproyectos donde podamos resolver ese problema de la calle Boyacá, donde podamos resolver Pichincha, donde podamos resolver Maturín, donde podamos resolver el Parque Berrío, y son pequeñas victorias o pequeños pactos ciudadanos que a la postre tienen un efecto grandísimo en la convivencia, en la seguridad, obviamente en el desarrollo ambiental de ese sector, pero sobre todo en el desarrollo económico. Repito, en el orden todos pescamos, en el desorden nos acabamos entre todos. Sergio, ese desorden es algo natural del centro de la ciudad, se desnaturaliza la ciudad si la organizamos para que todos podamos pescar, o hace parte de ese caos de lo que es el centro, o nos podemos pensar un centro distinto en el que todos podamos pescar gracias a esas condiciones de ordenación que plantea Yomar. Pues yo pienso que estamos en un momento coyuntural y en el cual podemos, digamos, reiniciar de nuevo un centro como está en este momento encerrado y repensarlo en esos puntos álgidos y todo eso. Me gustaría, por ejemplo, que hubiese un lugar para las carretas de frutas y que hubiera un concurso de carretas de frutas, la que estuviera más bonita y más llena de frutas, pues no los quitemos, ubiquémoslo, ¿cierto? Hagamos un concurso del que la tenga más bonita, que por allí los cueros, que por allí las artesanías. Es como organizar. ¿Por qué? Porque lo que decía Yomar ahora, lo que se viene con la pérdida de empleo y todo, es que van a subir los índices de informalidad en el centro. Y ahora bien, ¿por qué persiguen a un ventero ambulante todo el día en la carreta por el centro si saben cuáles son los acopios de donde salen las carretas? Porque no los toman ahí a todos saliendo y ya no les toca perseguirlos en el centro. Digamos que en ese orden de ideas plantaba ahorita Mimosa Ramírez, que en todas las ciudades, no sé si en todas, pero posiblemente en muchas, en todas las ciudades hay corredores artísticos. Medellín no lo tiene. Y muchos artistas nos vemos atropellados por las autoridades y espacio público. Es el momento para pensarse en esos corredores, de pronto en la medida en la que lo plantea, no solo artísticos, digamos de comercios puntuales, el corredor de las flores, el corredor del artista, el corredor de las frutas. Es la oportunidad, Yomar. Sí, yo creo que un actor importante es el sector cultural. Parte de ello es una política que pueda integrar la Secretaría de Cultura y los distintos colectivos culturales de la ciudad. Esa reactivación es absolutamente necesaria y yo creo que Medellín merece la oportunidad de, digamos, de encontrar en las calles un escenario natural de la expresión cultural. Y esto pues requiere pensarlo, es un asunto planificado, hay que identificar sectores de oportunidad,
Ya venimos adelantando algunas conversaciones con la agencia APP que nos permite evidenciar cuáles podrían ser unos proyectos de relación público-privada para la activación cultural y comercial en el centro. Sergio, y entremos un poquito en eso que es el pronóstico. Digamos que hemos hablado en diferentes momentos de lo que ha sido del ejercicio diagnóstico de pensarnos la ciudad como era antes del COVID, muchas de las situaciones que se han presentado y que han generado, digamos, el distanciamiento físico. Quizás hemos tocado un poco de cómo han cambiado esas formas de habitar el espacio, pero qué se viene y cómo se piensa la ciudad a futuro, Distrito Candelaria. Ahora hablaba Yomar que esta situación nos pone en un escenario puntual en el cual se van a afectar un montón de situaciones, un montón de esferas de lo íntimo, de lo público y de lo que hacemos como sociedad, que no solamente tocan, trastocan las posibilidades de desplazarnos de forma tranquila por la ciudad. Digamos que ya no es posible desplazarnos de forma tranquila, sino que hay ciertas restricciones que se basan en dinámicas propias de hacerle frente a la pandemia, pero se va a ver afectado el comercio, se van a ver afectadas las economías, el relacionamiento social, la forma en la que habitamos el espacio público. ¿Cómo se ve Distrito Candelaria en ese escenario post pandemia o por lo menos en el futuro cercano en el que la pandemia cambie un poquito sus condiciones y nos veamos en otros modos de relacionamiento? Pues digamos que Distrito post pandemia seguirá con su ejercicio de seguir integrando todos los diferentes actores y construyendo ese tejido que permita habitar los espacios. Y digamos, normalizar unos corredores seguros que nos permitan que esos lugares de encuentro tengan unos corredores seguros en los cuales nosotros podamos transitar a diferentes horas, porque ese mundo pues pandemia también nos llama a una ciudad 24 horas, porque es que todos no tenemos los mismos horarios y hay quienes habitamos la noche y no tenemos que ser reprendidos por no acostarnos como todo el mundo a la hora que es, sino que una ciudad 24 horas permitiría todo esto que están hablando de trabajos a diferentes horas, de los transportes públicos integrados más, menos ocupación, el uso de las ciclorrutas, muy importante. Y de todas maneras, y que no se nos olvide que en la gran cantidad de accidentes que vemos en el centro, que son en promedio en Medellín, hay en un día normal más de 100 accidentes de tránsito. Entonces también nos tenemos que repensar que nos estamos temiéndole a una pandemia y los accidentes matan más personas que la misma pandemia. Bueno, y aprovechando un poco la introducción que hace Sergio a esas nuevas dinámicas de uso del espacio público, digamos uno más peatonal, uno más caminable, uno más de la bicicleta, yo voy a retomar por acá una pregunta que digamos hace parte del pronóstico que hace Carlos Mario Sánchez y dice, subsecretario, ¿podemos pensar entonces en extender las salas de teatro al espacio público, sacar las mesas de nuestros centros culturales a las aceras, distancia social y supervivencia de los espacios? Yo creo que ya hay algo de eso avanzado o por lo menos proyectado en Bogotá. No sé si se está pensando acá en Medellín y es pensarse de pronto el espacio público también como una extensión de lo privado. Podemos sacar los restaurantes y poner mesas de los restaurantes en el espacio público y pensar, digamos, en abrir esos espacios que antes eran para carros y que quizás ya no vayamos a necesitar tanto los carros porque necesitamos un poco más las calles para ocuparlos de otra forma. ¿Es posible pensarnos las calles de esa forma, con mesas o formando auditorios para hacer presentaciones en este escenario post pandemia que, digamos, por algún tiempo va a seguir o durante la pandemia va a seguir siendo necesario ese distanciamiento físico que nos permita encontrarnos a 2 metros de distancia? Sí, yo creo que, mire, esto casi que es decisiones básicas que hay que tomar si vamos a seguir habitando
la ciudad y no nos vamos a esconder toda la vida de la pandemia. El espacio público es menos riesgoso en términos de contagio que el espacio privado. O sea, en parte es lo que quisiéramos entender. El espacio público bien administrado, no la aglomeración, no los unos encima de los otros, no las filas, no. Un espacio público donde precisamente podamos distanciarnos, pero podamos disfrutar, por ejemplo, como lo propusieron, de la cultura. Entonces, ahí sí va un camino, pues tampoco aquí de una vez les digo, estos espacios sirven no solamente para que nosotros contemos lo que queremos hacer, sino para aprender de las propuestas de la gente. Pues a mí me llegaron propuestas, yo estuve planteando algunas ideas de lo que podría ser el trabajo en el espacio público y la reactivación, y parte de eso tenía que ver con la reactivación cultural del centro. Flexibilizar el manejo del espacio público, el uso de espacio público para asuntos comerciales y culturales, creo que es una segunda etapa que nosotros debemos reglamentar y que nos la pone como reto esta pandemia. Bueno, y yo vi, Yomar, que usted le hizo como caras afirmativas a lo que hablaba Sergio del Centro 24 Horas. Es una oportunidad. Pues yo creo que las grandes ciudades tienen ese reto y Medellín no puede ser grande para unas cosas y un pueblito para otras. Entonces, sí, creo que hay que ir pensando precisamente, creo que irnos midiendo. Yo repito, las grandes transformaciones culturales de la ciudad no se hacen por decreto o porque salió una política, no. Hay que ir midiéndonos en pequeñas conquistas. Y esas pequeñas conquistas nos van mostrando el comportamiento ciudadano, nos van mostrando precisamente la generación de públicos para el consumo en horarios por fuera de lo que normalmente ha venido trabajando la ciudad. Y si eso va avanzando, hay que ampliar coberturas, hay que ampliar oferta y definitivamente hasta lograr en el futuro una ciudad con mucha activación en la noche y la madrugada. Bueno, se nos va acabando el tiempo. A mí me causa mucha curiosidad, Sergio. Veo los afiches que tiene atrás y digamos que una de las apuestas fundamentales de Caminapa al Centro, de la Alianza Cultural por el Centro y Distrito Candelaria es precisamente el poder recorrer, el poder transitar. Vamos a tener más de eso. Esa va a seguir siendo la apuesta. Vamos a poder caminar el centro. Sí, claro, y la idea de los recorridos que nosotros hacemos, pues aparte de que es conocimiento y que se apropien del patrimonio y todo, también es que luego esas personas que van a nuestros recorridos regresen con los suyos, con su pareja, su familia y todo, a recorrer esos sitios. Y pues sí que la apuesta por el centro es que este momento coyuntural el que estamos viviendo, el centro tome otra cara, tome otra vida que se le hizo tanto daños en los 80s y en los 90s, donde fue estigmatizado y que esas generaciones realmente se perdieron de vivir un centro por un miedo infundido de los familiares, que le contaban que por allá no había que ir a hacer nada. Y es el lugar donde alberga prácticamente toda la vida cultural de Medellín, los sitios culturales. Bueno, yo, Marillo, como para ir cerrando también, digamos que es corto el tiempo en la virtualidad, pero ahora conversando previamente planteábamos una realidad que va a ser parte de nuestro porvenir, y es que se recrudecen algunas situaciones del orden social, se recrudecen algunas situaciones de lo económico, y ¿a qué nos vamos a enfrentar? Precisamente en el orden de lo económico. La informalidad va a crecer. ¿Cómo vamos a hacerle frente
a esos nuevos, habitar la calle, a esos nuevas carretas que van a aparecer, a esos nuevos venteros informales que van a aparecer en el espacio público. ¿Vamos a tener salida de eso? ¿Va a ser una salida lenta? ¿Cómo vamos a lograr hacerle frente a todo ello? Bueno, a mí se me ocurre, primero, que no podemos desconocer esa realidad, ¿cierto? Unos niveles de desempleo que van a subir cercano al 27%, si no es más. Medellín, el centro de Medellín, con más de 15.000 venteros solo en el centro de la ciudad y más o menos un número igual de venteros en otros lugares de Medellín. El tema de la migración que hay todavía en la ciudad, también, digamos, a la medida que va creciendo en torno al comercio informal y pues sin olvidar características de las personas que están en el centro. Nosotros tenemos más o menos un 43% de personas en el centro que son adultos mayores, personas mayores de 60 años. Fuera de eso, la mayoría, más del 65%, han sido víctimas del conflicto armado. Entonces, ahí hay una realidad social y económica que no podemos desconocer, pero sabe que parte de lo que podía ser ese diagnóstico también nos muestra una solución, y es que hay que activar la ciudad, no solo el centro. El centro hay que activarlo, pero hay que activar la periferia, hay que activar las centralidades, porque eso va a hacer que generemos una oferta de servicios también y donde la informalidad también esté ubicada. No solamente la informalidad hace su subsistir en el centro de Medellín, también lo puede hacer en la periferia, en tanto que la activación social, cultural, económica en las centralidades barriales y zonales recobren la vida que merecen. Entonces, creo que esa distribución también de esa problemática puede ser parte de un paliativo importante a esta enfermedad. Bueno, Sergio, bueno, Yomar, el tiempo en nuestro sistema de salud es corto. Esta consulta, de hecho, ya lleva 30 minutos de más o 45 minutos de más respecto a cualquier consulta tradicional. Hubiéramos atendido muchos pacientes en ese tiempo. Pero entonces quería hacerles una invitación puntual a cerrar, a que cada uno pueda cerrar con una intervención corta de ese pronóstico, de eso que nos depara, y inicialmente con Distrito Candelaria. Sergio, ¿cuál es el pronóstico de Distrito? Paciente orientado, febril, digamos que necesitamos cuidados paliativos y que lo único que puede lograr que el centro vuelva a surgir es, bueno, si va a haber venteros ambulantes, ¿por qué no que vendan productos hechos acá? O pues que hayan otras cosas y que nos volvamos al centro cuando esto esté medianamente caminable, para no perder esos espacios que se están ganando por otros habitantes de calle. Bueno, y yo, Mari, y el pronóstico de cierre. Bueno, necesitamos, la Subsecretaría de Espacio Público es un buen paramédico hoy. Yo creo que estamos preparándonos, tenemos toda la disposición a establecer una nueva metodología de trabajo en el espacio público. El espacio público para nosotros hoy no solamente es la ocupación ilegal por un ventero. Para nosotros el espacio público es la legalidad, pero también es el desarrollo económico en el espacio público, es el desarrollo social y la convivencia, es el desarrollo ambiental, por eso estamos en la línea de ecociudad, y obviamente es el desarrollo cultural, es el encuentro, es la apropiación colectiva de esa Medellín que todos queremos tener un pedacito. Bueno, Yomar, Sergio, muchas gracias por ser parte de Historia Clínica. Esta es la 7ª versión de Historia Clínica, la calle de nadie, la calle de todos. Quedamos con varias apuestas desde el espacio público como un escenario de confluencia de contradicciones y de encuentros, pero también como una oportunidad.
Muchas gracias a Juan Esteban de Producciones Sentarte por acompañarnos el día de hoy en el máster. Gracias a quienes nos estuvieron siguiendo en las diferentes redes. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente a las 6 de la tarde para una nueva versión de Historia Clínica. En esta ocasión vamos a conversar con Juan Carlos Sánchez del Teatro Pablo Tobón y con Néstor López del Ateneo Porfirio Jacob en nuestra conversación que va a tener por nombre El Teatro del Ausente. Gracias a todos por asistir, a todas por estar presentes y nos vemos dentro de 8 días. Esto fue Historia Clínica, una iniciativa de la Alianza Cultural por el Centro.